Es un gusto que nos acompañe hoy en este primer programa del 2022. Les deseo todo lo mejor para este año. Mi nombre es Jean-Paul Brier y este es su programa Somos Uno, Guatemaltecos por el Mundo, el primer programa enfocado en dar a conocer las acciones que se están llevando a cabo de los diferentes ámbitos en el tema migratorio. Regresamos con la entrevista. Hoy me acompaña Mario García Lara. Mario es economista de la Universidad Rafael Andívar en Guatemala. Cuenta con una maestría en política económica de la Universidad de Illinois. Desde el 2006 es director ejecutivo de la Fundación 2020, donde se analizan e impulsan políticas públicas de largo plazo para el desarrollo del país. Es secretario ejecutivo de la Alianza Técnica de Apoyo Legislativo TAL. Es socio director de la firma de consultoría Consultores para el Desarrollo. Es miembro de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales ACIES, es columnista de opinión desde hace 8 años y desde enero del 2016 lo hace en el Periódico de Guatemala. Fue vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala 2001-2006, donde previamente se desempeñó como gerente del área económica, coordinador del Consejo Técnico y director de Estudios Económicos. Ha sido miembro de diversas juntas directivas en el sector público, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IX, Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Corporación Financiera Nacional, Corfina. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Fundación Internacional para Asistencia Comunitaria de Guatemala, IBI Capital Corporation Panamá, banca privada regional. Ha sido profesor de economía en diversas universidades del país. Es fundador del grupo Satélite dedicado al estudio y promoción de la economía de la cultura. Mario, bienvenido. Viendo tu hoja de vida, tengo entendido que igual es un poco de tu hoja de vida. Creo que no hay mejor persona a la cual poder haber invitado hoy para que nos hable un poco de las perspectivas y qué se espera para el 2022. Mario, bienvenido a tu programa Somos Uno. Muchas gracias, Jean-Paul, por la oportunidad de participar y de compartir un poco las perspectivas que hay desde el punto de vista económico para el año 2022, que en general podemos decir que va a ser un año bueno, con un crecimiento económico relativamente saludable y con estabilidad. Esperemos que así sea y se cumplan los pronósticos, particularmente porque venimos de un año 2020 que fue malo por la pandemia. Y de una recuperación que es un poco, digamos, abrupta en 2021, pero que en realidad no es sostenible. No va a ser sino hasta 2022 que veamos realmente qué tan sostenible es el crecimiento y las buenas condiciones, y pareciera que así va a ser. ¿Qué esperas tú con la experiencia que tienes? ¿Cómo va a ser este 2022? Podemos hablar posiblemente también de un 2023 o 2024, tal vez un poco a mediano plazo, corto y mediano plazo. ¿Cómo crees tú que va a estar la economía, la estabilidad económica en Guatemala? Pues creo que para ver en su perspectiva estas condiciones económicas para este año y el próximo, sí es importante tener el antecedente de qué ocurrió en los 2 años previos también, porque fueron años muy especiales. 2020 fue el año de la pandemia, fue un año en que hubo recesión económica en Guatemala desde hacía más de 30 años, casi 40 años que no había una recesión en Guatemala. Sí. Incluso aunque en años recientes, como en el año 2008, 2009, una recesión mundial, en Guatemala no hubo recesión, pero en 2020 sí, la pandemia sí nos pegó fuerte. Guatemala venía con un crecimiento económico de hace 20, 25 años y el 2020 sí fue correcto, un crecimiento negativo. Es correcto, Guatemala tenía 20 años, 30 años de estar creciendo, en promedio más o menos a un ritmo de 3,5%, un poquito menos de 3,5% la producción nacional, que se mide por el PIB, por el Producto Interno Bruto. Y ese Producto Interno Bruto venía creciendo año con año, más o menos a un ritmo que no es una maravilla, no es un gran ritmo de crecimiento, pero Guatemala tenía despacio, pero una seguro, estabilidad. Un crecimiento muy estable y muy predecible. 2020 sí fue un bache grande, digamos, sí, para los antecedentes históricos de Guatemala. A nivel mundial, por supuesto, también. Y por supuesto que a nivel mundial. Y es más, hay que decir que ese bache, que para Guatemala fue grave y anómalo en su trayectoria que tenía de crecimiento continuado, fue mucho menos malo que en otros países. Y eso creo que es importante decirlo. La economía, medida de nuevo por el Producto Interno Bruto, o PIB, como le decimos los economistas, cayó
1.5%, es decir, se produjo 1.5% menos en 2020 de lo que se había producido en 2019. Eh, ¿A qué se y debió, Mario? ¿Qué crees tú básicamente con la experiencia que el tú efecto de tienes? la pandemia. ¿Por qué es esa estabilidad? Bueno, digamos, Guatemala El 2020, que fue un año fue un año atípico malo, y pero muy malo menos para malo. muchos Así es. países, y Es Guatemala correcto. realmente tuvo 1.5, que Es realmente es correcto. bajo. Digamos, fue una caída muy seria para la historia de Guatemala, pero no tan mala si se compara con cómo sufrieron la pandemia otros países, Ajá. incluso países vecinos que cayeron 3,5, 6% en algunos casos. Eh, y yo diría que la economía de Guatemala tiene dos características bien especiales, creo que voy a resaltar. Una es positiva y otra negativa. La positiva es que es una economía muy resiliente, esa es una palabra nueva que menos mal que aceptó la Real Academia Española. Resiliente es algo que cuando hay, es como el bambú o las palmeras, digamos, que cuando hay vientos y tempestades y huracanes se hacen a un lado, sufren, pero no se quiebran, Sí. se adaptan a conforme van los vientos y no se quiebran. Y un poco esa característica tiene la economía guatemalteca. Por varias razones, pero yo diría que una es mérito propio y es que Guatemala sí tiene una política macroeconómica muy ortodoxa, decimos nosotros los economistas, es decir, muy basada en reglas y muy respetuosa de las condiciones. Me refiero con política macroeconómica a la política fiscal, es decir, en Guatemala el gasto público es bastante moderado y los déficits fiscales son eh, casi siempre bajos, y eso es bueno para la estabilidad. Y la política monetaria, que es la que mide qué cantidad de dinero debe haber en la economía, las tasas de interés, y que vigila de que no haya inflación ni movimientos muy bruscos en el tipo de cambio, también es una política basada en reglas, y no es de ahora, eso tenemos desde, diría que principios de los 90, que Ujú. Guatemala tiene unas políticas macroeconómicas bastante ortodoxas y bien diseñadas, por un lado. Por otro, tenemos una economía que es relativamente diversificada en sus exportaciones, al menos más que algunos vecinos que dependen mucho de un par de productos. Guatemala ya se ha diversificado bastante. Y en tercer lugar, Guatemala está menos integrada a los mercados financieros internacionales y por eso, digamos, sufre menos cuando hay golpes internacionales de lo que sufren otros países vecinos. Y eso es, digamos, la característica buena de nuestra economía, una economía resiliente, muy estable, con políticas bastante ortodoxas. Pero tenemos al mismo tiempo una debilidad estructural y es que el hecho de que crezcamos todos los años más o menos 3.3, 3.5% en el Producto Interno Bruto o PIB, aunque es bueno en el sentido de que es muy predecible y que es una tasa bueno, ahí va caminando, eh, nos estamos quedando atrás que la mayoría de países que hace 30 años estaban en el mismo nivel de desarrollo que Ujú. nosotros. Esos otros países, puede ser Costa Rica o Ecuador en América, o Panamá, por ejemplo, eh, en estos últimos 30 años han crecido el doble que Guatemala, porque van más rápido. Entonces, la economía guatemalteca tiene esta debilidad, que somos como una tortuga, en el sentido que vamos despacito, pero que tenemos un caparazón que nos defiende cuando en el bosque caen las ramas y los rayos, y eso la tortuga no le pasa nada. Las liebres que van más rápido, de repente sí les cae una rama y truenan. Entonces, tenemos esas dos características y sobre esas dos características se construye esa posibilidad entonces de que Guatemala pueda tener en este año 2022 y en el 2023 posiblemente un desempeño relativamente bueno. Vamos a recuperar el crecimiento de 3,5, incluso puede ser más. Vamos a aprovechar un buen entorno internacional, porque la economía mundial también se está recuperando, entonces nuestras exportaciones van a poder crecer un poco más, y vamos a gozar todavía de un clima bueno a nivel de finanzas internacionales, porque las tasas de interés, es decir, el costo que tiene el crédito para los guatemaltecos va a permanecer todavía relativamente barato. Los precios puede ser que estén subiendo en los mercados internacionales, pero eso es un fenómeno temporal. Digamos, los cuellos de botella que generó la pandemia están apenas empezando a deshacerse. Entonces, el entorno es bueno.
y la inercia que traemos del año 2020 es buena. Y yo creería que entonces el panorama económico es optimista para 2022, pero creo que hay señales que nos indican que no deberíamos conformarnos con que las condiciones internacionales son buenas y traemos buena inercia, porque si no vamos a seguir creciendo a esta tasa de 3,5% durante los próximos 5 años, y no es una tasa suficiente. Como te digo, nos estamos quedando rezagados respecto de otros países, además de que las condiciones de bienestar material de los guatemaltecos no son tan buenas, porque si no, precisamente no tendríamos lo que da origen a este programa, es decir, un asunto en el que muchos guatemaltecos tienen que emigrar en busca de oportunidades, porque el país, con esa tasa de crecimiento tan lenta, estable, segura, confiable, pero lenta, no permite crear las oportunidades para que los guatemaltecos puedan mantenerse viviendo en el país y teniendo aquí las oportunidades para mantener a sus familias y tener una vida. Mario, en noviembre el Congreso aprueba un presupuesto de 106.2 millones de quetzales. Ha sido el presupuesto más grande aprobado en la historia de Guatemala. ¿Qué desafíos crees tú que tiene ese presupuesto? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál debe ser el enfoque o los desafíos que tiene ese presupuesto para el país y también los desafíos económicos de este 2022? La pregunta es bien oportuna, porque en el presupuesto se define cuál es una gran parte de la política económica del gobierno, cuáles son las prioridades del gobierno de cara a propiciar un mejor desempeño económico del país. Y lo que uno ve en este proyecto de presupuesto... Perdón, sí. Fíjate que está interesante la plática, pero lamentablemente tenemos que ir a un corte. Regresamos precisamente con ese tema que yo sé que va a dar para que podamos hablar mucho tiempo, y usted quédese con nosotros. Regresamos después del corte. Es la gente que acaricia el triunfo, que duerme soñando con la copa. La gente que se identifica con un color y lo defiende hasta la muerte. Son personajes de la vida diaria que tienen identidad por lo suyo, que saben apreciar esos momentos que llegan una sola vez en la vida, que gritan sin parar, que lloran, que ríen, que se emocionan, que viven cada minuto como si fuera tiempo de reposición. Esa es la gente del fútbol. Esa es nuestra gente. De lunes a viernes desde las 14 horas. Gente de fútbol por la red. Gente de fútbol. Un espacio para quienes gustan de una vida saludable, para quienes se mueven, se nutren y alcanzan un balance en su vida. La Red Fit. La Red Fit. Rutinas, running, CrossFit, entrevistas con atletas que te invitarán a cambiar la vida. La Red Fit. La Red Fit. Sábados 9 de la mañana y 8 de la noche. Domingos 8 de la noche. Lunes 9 de la noche. Por La Red TV. La Red Fit. Y síguenos en nuestras redes sociales como laredfit.tv. Presentado por Sign in Sports, Fueled by Signs, 502 Fitness, Cross Endurance, Sport City, Fans de tu Salud, Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores, Callibel, Mercado Gastronómico, Central Fitness, GNC, Finis Simplified Swimming, Kishi Sportif y Big Water, accesorios profesionales para natación. La Red Fit. La Red Fit. La imagen de un estilo de vida saludable. Soy Richard Shaw y le doy la más cordial bienvenida en esta programación tan especial con un análisis de fondo. Que esta comunidad se vuelva como las favelas. Con entrevistas. Los defectos tienen que ver con las intenciones de la ley. Y sobre todo con opiniones que pueden ponerlo a pensar a ustedes. No existe un instrumento que se llame izquierdómetro. Y le deseo que usted esté bien, mejorando y destinado al éxito. Conexión GT. La información a fondo. Conexión GT.
Un programa de análisis, entrevistas y opinión. Conozca las interioridades de la noticia y la coyuntura nacional en la voz de los protagonistas. Todos los martes y miércoles a las 8 de la noche. Y el domingo edición especial a las 7 p.m. Siempre por la Red Televisión y la Red 106.1. No se pierda Conexión GT. La noticia a fondo. Podríamos decir que somos radio, pero somos un concepto. Un espacio. Para quienes se expresan, para quienes piensan diferente, para ellos, para ellas. Gente con actitud. Y para quienes todos los días hacen del mundo un mejor lugar. Gente con voluntad. Con full voluntad. Full voluntad. Con full actitud. Full actitud. Somos 949. Gente con voluntad y actitud. Disponible en 94.9 FM y 949.com.gt. 949. 949. Bienvenido a la conexión de las ligas. Futsal. Fútbol de playa. Fútbol femenino. Fútbol 7 y mucho más. Los resultados, las entrevistas, reportajes especiales, análisis de jugadas y jornada en tu espacio, conectados con las ligas. Estamos hablando con Mario García Lara y precisamente antes del corte hablábamos de los desafíos de ese presupuesto. Tú me comentabas que este presupuesto pues obviamente marca la pauta de cómo va a estar la política económica del país. Cuéntame. Pues si partimos de lo que comentábamos en el segmento anterior, de que Guatemala tiene una gran fortaleza que es su estabilidad macroeconómica y su resiliencia económica, pero al mismo tiempo tiene una gran debilidad estructural, y es que crecemos demasiado lentamente. El presupuesto del Estado debería tratar de tener en cuenta esas dos grandes características de la economía guatemalteca. Entonces, por un lado, si nuestra gran fortaleza es la estabilidad y la resiliencia, este presupuesto que está vigente para 2022 debería de ser muy cuidadoso de no incurrir en un déficit que no sea sostenible. El presupuesto es grande, es para estándares históricos, es grande, no para las necesidades de la economía guatemalteca, pero para estándares históricos es un presupuesto muy grande, y que si no se usa bien puede generar desbalances en las finanzas públicas. Es decir, si se gasta más de lo que se ingresa, se genera un déficit fiscal. Ese déficit fiscal implica que el gobierno tiene que pedir prestado. Si pide prestado, quiere decir que va a succionar recursos del sistema financiero que deberían irse para financiar empresas, financiar emprendimientos, financiar consumo, financiar casas. El Estado lo succiona para financiar su propio déficit. Y además manda señales a los mercados sobre un crecimiento de la deuda que puede ocasionar problemas macroeconómicos grandes y amenazar esa estabilidad que tenemos. Entonces, el primer gran desafío es que si nosotros como economía tenemos la gran fortaleza de la estabilidad, un presupuesto tan grande puede ser una tentación, digamos, de gastarlo, digamos, inadecuadamente y generar desequilibrios fiscales. Y eso es algo que la política fiscal debe cuidar muchísimo, y quizás es el primer desafío de la política económica para 2022.
el déficit fiscal también a veces genera inflación, y en un ambiente en que los precios internacionales están altos y están subiendo, el petróleo está subiendo, los precios de los alimentos están subiendo en los mercados internacionales, la política macroeconómica, fiscal y monetaria tienen que ser muy cuidadosas en 2022, y ese es un segundo gran desafío, que la política macro debe administrarse con cuidado para evitar que haya inflación. Ese es el primer gran digamos, reto que se tiene. El segundo tiene que ver con el problema estructural. El problema estructural de Guatemala es el crecimiento muy lento, digamos. Y ahí el presupuesto del Estado puede ser muy importante, porque las dos razones por las cuales el crecimiento de Guatemala es tan lento son, una, que se invierte muy poco. Cuando los economistas hablamos de inversión, no nos referimos a invertir en ahorros o en documentos o en instrumentos financieros, nos referimos a invertir en infraestructura, básicamente en infraestructura. Guatemala es de los gubernamental. Privada y pública, Okay. de las dos. Si las sumamos las dos, Guatemala tiene una inversión que es apenas del 13% del Producto Interno Bruto. En países, solo para poner el ejemplo extremo, como Corea, la inversión, es decir, lo que invierten en infraestructura privada y pública, es el 40% del Producto Interno Bruto. Y esa es una de las razones por las que Guatemala se está quedando rezagado, porque invertimos muy poco en infraestructura privada y pública. El presupuesto del Estado puede ser una buena herramienta para ir invirtiendo un poquito más en infraestructura pública, que además es súper necesaria. Están haciendo falta carreteras, puertos, etcétera. Entonces el presupuesto puede ayudar a que poco a poco... Y además esa infraestructura genera empleo. Además genera empleo, ¿sí? y genera ese empleo pues también genera ingresos a esas personas, y esas personas consumen. Es correcto. Y es una economía circulante que al final puede servir para que menos guatemaltecos tengan que emigrar. La inversión en infraestructura genera ese círculo virtuoso, digamos. O sea, se gasta, pero ese gasto se revierte en mejores ingresos, en más consumo y en más inversión privada. Esa es la primera área donde el presupuesto podría apoyar, que es una de las causas del lento crecimiento, la poca inversión en infraestructura. La segunda causa del poco crecimiento, del lento crecimiento de la economía guatemalteca, es la productividad. Y este es un término sí un poco más complejo, pero tal vez es fácil de explicar. Productividad es cuánto se puede producir con la misma cantidad de insumos, de mano de obra y de materia prima. Esa es productividad. Y lo voy a poner el ejemplo con un migrante X guatemalteco. Ese migrante, digamos que una persona que vivía de la actividad agrícola en Huehuetenango, y como campesino apenas podía producir lo suficiente para mantener precariamente a su familia, y eso lo impulsó a irse de migrante a California, digamos. Cuando llega a California, después de un trayecto no siempre agradable, Tortuoso muchas veces. Sí. Resulta que este guatemalteco a los pocos meses empieza a enviar remesas que duplican lo que él producía aquí. O triplican o cuadruplican. Así es. ¿Y qué pasó? Este guatemalteco migrante de Huehuetenango recibió un curso de Harvard en su trayecto en México, cruzando México para llegar a California. No. Lo que encontró en California fue un entorno favorable a que sus capacidades, su inclinación, que el guatemalteco tiene esa inclinación a ser trabajador, a ser chanceador, a buscar soluciones, hace que produzca 4 o 5 veces más. Eso es productividad. La misma persona sí. En el transcurso de unos meses está produciendo 4 o 5 veces más. Eso es lo que tiene a la economía guatemalteca creciendo tan despacio. El segundo factor es que la productividad es baja. ¿Cómo puede el Estado mejorar la productividad? Pues mejorando el entorno. O sea, ¿qué hay en California? Hay reglas claras, hay seguridad jurídica, hay seguridad física, hay confianza en que si yo te digo, mirad, te contrato por X cantidad de dólares al día, vení aquí mañana a las 8 va a estar ahí recogiéndolo y le va a pagar al final del día lo que le dijo que iba a pagar, y los contratos se cumplen. Cuando no se cumplen hay
jueces que hacen que se cumplan, hay confianza, hay toda una serie de servicios públicos, de infraestructura, de salud, de educación, que se sirven a la población. Ese entorno es lo que genera productividad y es lo que el Estado de Guatemala, a través del presupuesto, debería de procurar favorecer. Mejor educación, más infraestructura, mejores servicios de salud primarios y un entorno de justicia, de seguridad física, de seguridad jurídica, de servicio civil que hace su trabajo y que cumple con sus funciones. Ese tipo de entorno, que es lo que los economistas llamamos instituciones o el entorno institucional, es lo que hace que la productividad suba. Y es, yo creo, el desafío más grande de Guatemala de cara a su futuro, para que ya no crezcamos 3,5% cada año, sino que 5 o 6% como los países que han logrado salir de la pobreza. Mario, mira, pues la semana pasada el Banco de Guatemala da las cifras de ingreso por concepto de remesas. 15.295 millones de dólares de remesas. Para ponerlo en perspectiva, a usted que nos está viendo o escuchando, en el 2020, que también fue un año atípico por el tema de la pandemia, vinieron al país 11.340 millones de dólares de remesas, incluso 22% más que el 2019, siendo un año de pandemia. Pero el 2021 fueron 15.295 millones de dólares de remesas, casi 4.000 millones de dólares más que el 2020. ¿Qué impacto tienen esos 15.295 millones de dólares en la economía? ¿Qué impacto tuvo esa remesa en el crecimiento del 7.5 del 2021 en Guatemala? El impacto es enorme, es enorme. A ver, toda economía tiene, supongamos que es como un avión que tiene 4 motores. Un motor es el consumo de las personas, de los hogares, otro motor es el consumo del gobierno, otro motor es la inversión a la que me refería en infraestructura y otro motor es cuánto le vendemos al exterior, nuestras exportaciones. Esos son los 4 motores. En Guatemala resulta que tenemos un motorzote grandote y 3 motorcitos chiquitos. El motorzote grandote es el consumo de los hogares, representa el 85% del PIB. El resto del PIB es inversión, gasto del gobierno y exportaciones. Son motorcitos bien chiquitos. Las remesas familiares vienen directamente a alimentar la capacidad de consumo de los hogares y por lo tanto es un combustible, el mayor componente del combustible de ese motor, que es el consumo de los hogares, son las remesas familiares. Eso, por supuesto, que es bueno en el sentido de que el comportamiento de las remesas en el pasado reciente y en el futuro previsible, los próximos 3, 4 años, nos indica que las remesas van a seguir viniendo y que ese combustible va a seguir fluyendo. Eso es bueno. Lo malo es que el origen de ese combustible es la necesidad del guatemalteco de tener que abandonar su país y tener que ir a buscar modos de ganarse la vida en el exterior y que, según también lo muestra la historia de migraciones de otros países en otros momentos de la historia, demuestra que no son infinitas. Eventualmente los flujos de esas remesas tienden a desacelerarse en el tiempo. Todavía las remesas de guatemaltecos hacia Guatemala no tienen perspectiva de desacelerarse, al menos en los próximos 4 años. Sí. Pero después de eso, Guatemala ya no debería seguir dependiendo de ese combustible tan grande y por eso es tan importante. Porque se vuelve muy peligroso depender de esa remesa. Así es. Además no es sano, es decir, deberíamos de procurar que los otros 3 motores de la economía también generen. Y por eso es tan importante el tema de la inversión y que el gasto del gobierno sea un gasto bien direccionado y no gastarse en gasto de funcionamiento, que es salarios, papelería, electricidad, sino que gastos de inversión y gastos de inversión en capital humano. Y las exportaciones también deberían de convertirse en otro motor importante y para eso deberían de recibir los estímulos que se necesitan de parte del Estado. Pero en síntesis, Jean-Paul, las remesas son el combustible principal que mueve el motor principal de la economía de Guatemala, que es el consumo. Bueno, Mario, lamentablemente el tiempo pasa rapidísimo, se nos acabó el programa. Eres bienvenido
para otra oportunidad. Está muy interesante el tema. Tu conocimiento pues ayuda mucho a las personas que nos ven y que nos escuchan a entender esa economía dinámica, estable que tiene Guatemala. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a las personas que nos ven? Pues tal vez solo decir que el guatemalteco es un trabajador productivo y es un trabajador muy chanceador, y que en eso radica la esperanza de un mejor futuro para nosotros, pero que el Estado tiene que hacer su parte para dar el ambiente para que la productividad dé sus frutos. Bueno, Mario, gracias por acompañarnos hoy. Como te decía anteriormente, eres bienvenido a este programa y usted quédese con nosotros. Regresamos con el análisis final. Hoy tuvimos a Mario García Lara, nos dio una perspectiva más o menos de cómo está la economía en el país, de qué se espera para esto de 2022, ese crecimiento histórico que tuvo Guatemala en el 2021. Ese crecimiento también se debió mucho a los 15.295 millones de dólares que vinieron de remesas. Va de una manera directa ese crecimiento con el apoyo que dan esos guatemaltecos en el exterior que mandan ese dinero a sus familias aquí en Guatemala. Esa economía que Guatemala de cierta manera es estable, que se puede crecer más, por supuesto, y creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos como país, que esa economía del 3.5, 4% que crece año con año llegue a 5, 6, 7% para que Guatemala vaya desarrollándose y de esa manera menos y menos guatemaltecos se vean en la necesidad de tener que emigrar. Es un gusto que nos haya acompañado hoy. No olvide vernos los martes a las 7 de la noche, con repetición los días jueves a las 7 de la noche, sábado y domingo a las 4 de la tarde en la Red TV de Canal 40 de Claro, o escucharnos los días martes a las 7 de la noche en la 106.1 FM de la red, o vernos por el Facebook de la red. Es un gusto haber compartido con ustedes. La red televisión, la red, conectados con vos, siempre con vos.